acá está. Este es el nodo SA. Y aquí es donde se inicia, en condiciones fisiológicas, el impulso eléctrico. En esta región tenemos células pequeñas con pocos organelos, llamadas células P, de pacemaker o de marcapasos, ¿no? Entonces, estas células son las que inicialmente disparan potenciales de acción, y esos potenciales de acción se van a propagar en todo el corazón. El corazón tiene un sistema eléctrico a través del cual este impulso eléctrico se va a propagar a mayor velocidad, pero todas las células del corazón tienen la capacidad de propagar este potencial de acción y de contraerse, solamente que lo hacen más rápido a través de este sistema eléctrico de conducción. Una vez que se dispara este potencial de acción, desencadenan potenciales de acción en todos los tejidos. Estos van a viajar inicialmente al nodo AB a través de las vías internodales, y también va a viajar a la aurícula izquierda a través de las de Bachmann. Una vez que el impulso eléctrico llega al nodo AB o atrioventricular, allí la propagación del impulso se frena moderadamente y después sale a través de las de His, por el septo del corazón, y por las paredes a través de las ramas de las de His y el sistema de Purkinje. Ese impulso eléctrico también se va a propagar posteriormente a través de las células del músculo cardíaco. El resultado final es que el corazón se va a contraer. La velocidad de este impulso eléctrico no es la misma en todos los tejidos del corazón. Como les comentaba, viaja más rápido a través de este sistema eléctrico y un poco más despacio a través de los miocardiocitos. Pero además, las células del nodo SA, sinoatrial o sinusal, no son las únicas células autoexcitables en el corazón. ¿Qué otras células se pueden contraer de modo autónomo en el corazón? Bueno, pues también las células del nodo auriculoventricular, o también las células del haz de His y el sistema de Purkinje. Y aún así, también los mismos miocardiocitos se pueden contraer. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿quién va a determinar la frecuencia cardíaca? Pues la frecuencia cardíaca la va a determinar las células que se contraigan a mayor velocidad. Y las células que disparan potenciales de acción a mayor frecuencia son las células del nodo SA. Estas disparan potenciales de acción en condiciones fisiológicas, en estado de reposo, entre unas 70 a 80 veces por minuto, lo que va a ocasionar la contracción del corazón. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si se disparan de 70 a 80 veces por minuto, vamos a tener una frecuencia cardíaca o de 70 a 80 latidos cada minuto. Si por alguna situación fallara el nodo SA o lo extirpáramos quirúrgicamente, el corazón podría seguir latiendo. Y quien determinaría la frecuencia cardíaca sería el nodo AB, porque es el punto o el tejido que tiene la mayor frecuencia de descarga después del nodo SA. La frecuencia cardíaca sería menor, de unos 40 a 60 latidos por minuto. Y aún así, si llegara a fallar el nodo AB, el corazón seguiría latiendo, porque las células de las de His o el sistema de Purkinje van a estar dictando la frecuencia cardíaca con una frecuencia de 15 a 40 latidos por minuto. Y si aún así no existiera ninguno de estos, el corazón podría contraerse, chicos. Sí, el corazón sí se puede contraer. Y ahorita les voy a mostrar una pequeña animación de unas células en cultivo de
miocardiocitos, células musculares del corazón, que están cultivadas in vitro y se contraen. Bien, en esta animación ustedes pueden ver gráficamente cómo se da la propagación del impulso eléctrico. Habíamos comentado que se inicia en el nodo SA, viaja a través de las vías internodales al nodo AB, viaja a la aurícula izquierda por el haz de Bachmann. Y si se dan cuenta, vean cómo la propagación del impulso eléctrico no lleva la misma velocidad. En la tabla que tenemos del lado derecho, les muestro la velocidad de conducción de este impulso eléctrico. Dentro del nodo SA, ese impulso eléctrico va a viajar a una velocidad de aproximadamente unos 5 centímetros por segundo. Pues parecería poco, pero puede viajar aún más rápido. Dentro de las vías auriculares, viaja a una velocidad de 1 metro por segundo. Esto es 20 veces más rápido. Ustedes verán, por ejemplo, cómo el impulso eléctrico se ve incluso blanquito en esa animación. En el nodo SA, viaja rápido hasta el nodo AB y ahí se ve nuevamente blanco momentáneamente hasta que sale después. Bueno, dentro de las células del nodo auriculoventricular, este impulso eléctrico va a viajar también despacio y esto tiene también una relevancia fisiológica. Lo vamos a comentar un poquito más adelante. El impulso eléctrico sale a través de las de His, las fibras de Purkinje, y ¿cuál es el resultado final? Pues la contracción del músculo cardíaco. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿En dónde se contrae? ¿En el sistema de Purkinje o músculo ventricular? No te escuché muy claro, nuevamente. Ah, sí, ¿en qué parte de la tablita se contrae el corazón? Al final, una vez que ya ha salido todo este impulso eléctrico hasta las células del miocardio. Ah, ok, gracias. De hecho, si se dan cuenta, se contraen primero aurículas en la parte superior y después ventrículos. Ustedes ya lo revisaron, el corazón tiene 4 cámaras, en la parte superior están las aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, y en la parte inferior, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿Sí? Primero se contraen las aurículas y después los ventrículos. Y bueno, ya que tocamos el tema, bueno, pues les comentaré precisamente que ese retraso que ocurre aquí en el nodo auriculoventricular va a permitir que los ventrículos se llenen de sangre antes de que se puedan contraer. No tendría caso que los ventrículos se contraigan si no se han llenado al 100% de su capacidad, porque eso implica una menor eficiencia. Perdón, Nacho, y además ese llenado va a tener o va a alcanzar la presión suficiente como para poder abrir las válvulas que conectan una cámara y otra cámara. ¿Ok? Bien. De modo tal que el impulso eléctrico viaja en el corazón desde la parte superior hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Es decir, viaja solamente en una sola dirección. Y el tiempo que le toma en viajar este impulso eléctrico desde que sale del nodo SA hasta la punta del corazón o al ápex, le toma 0.16 segundos. Es rapidísimo. Esto le permite al corazón, pues finalmente contraerse y estar impulsando la sangre. La propagación del impulso eléctrico se da a esta velocidad porque las células están acopladas eléctricamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que las células están comunicadas. ¿Y cómo es que están comunicadas? A ver, ¿alguien abrió por ahí su micrófono? ¿Alguna duda? Sí, profe, ¿le podría regresar un momento? Me faltó copiar Sí, una claro. cosa. Gracias. ¿Ahí está bien? Gracias. ¿Vas a anotar algo o alguna duda? Me faltaba un número, pero ya, gracias, Ok. profe. Muy bien.
Entonces les decía que la propagación del impulso eléctrico se debe a que las células están acopladas eléctricamente. Y bueno, esto se da a través de algo que se llama uniones comunicantes, que no son más que canales que comunican una célula con otra. Literalmente a través de estos canales pueden pasar iones como Pedro por su casa. Estos canales están formados por proteínas llamadas conexinas, de las cuales hay una gran variedad. Y dependiendo de las conexinas que estén participando en esos canales, va a hacer qué tan rápido puedan pasar los iones, lo cual explica las diferencias de velocidad de conducción del impulso eléctrico. Si se acuerdan acá, pues ustedes ven que la propagación del impulso eléctrico no es la misma en todo el sistema eléctrico, incluso en el miocardio, en las células musculares del corazón. Y esto es debido precisamente a que estos canales de unión comunicante están formados por proteínas de diferente naturaleza. Esas diferencias implican diferencias en la velocidad de conducción del impulso eléctrico. Este acoplamiento eléctrico, perdón, déjame tantito ahí. Este acoplamiento eléctrico hace que se formen algo que se llaman sinsitios. Las células del corazón, al igual que las células del intestino, están acopladas mediante sinsitios. Perdón, Edith. Perdón. ¿Qué pasaría? A ver, chicos, ¿qué pasaría si todos tuvieran la misma velocidad de conducción? ¿Qué creen que pasaría con el latido cardíaco? ¿O qué pasaría con la fuerza con la que se contrae el corazón? Imagínate que fueran todas igual de rápidas e igual de fuertes, tanto en aurículas como en ventrículos. ¿Qué pasaría ahí? ¿Se cansaría el corazón? Podría ser. Otra cosa que más. A ver, venga. Lo de, por ejemplo, ese retraso que tiene de contracción, sí, tiene que ver mucho, en parte, por los diferentes nodos que hay y por las vías de Purkinje, cómo va recorriendo el impulso eléctrico. Pero también esas diferencias en las velocidades de contracción y de conducción da justo pie para que se pueda llenar y después de que se llena se contraiga el músculo para que pase la sangre de un lado a otro. ¿Ok? Si todos tuvieran la misma velocidad y fueran al mismo tiempo, el corazón se contraería exactamente igual al mismo tiempo. No daría chance a que hubiera este retraso en la contracción entre aurículas y ventrículos. Y por lo tanto, pues no habría flujo de sangre de una manera ordenada y como lo tenemos normalmente. ¿Ok? Gracias, Nacho. No, de nada. Ahora ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda células de músculo cardíaco cultivadas in vitro. ¿Y qué es lo que ven? Pequeñas contracciones. A ver otra vez, Claudia. Pequeñas contracciones. Pequeñas contracciones, así es. Una vez que las células tienen una densidad bastante alta, se pueden tocar unas con otras, se empiezan a formar estas uniones comunicantes. Y de modo espontáneo, todas se van a contraer a la misma velocidad o con la misma frecuencia. Esto es algo maravilloso verlo al microscopio. Bueno, me preguntaban qué eran los sinsitios. El sinsitio es un arreglo celular en el cual las células están comunicadas. También sinsitio se le llama a células multinucleadas. En este caso, las células están acopladas mediante uniones comunicantes, lo cual permite la propagación del impulso eléctrico a altas velocidades. Bien, ¿cuál es el potencial de membrana de una célula cardíaca?
Creo que esa era una pregunta de su cuestionario, si no me equivoco. Según yo no. No. Bueno, es de cerca de menos 90, menos 85 milivolts. ¿Qué quiere decir esto? Que a la altura de la membrana plasmática, el interior de la célula está más negativo que el exterior. ¿Y esto por qué se da? Bueno, esto se da porque hay una diferencia en la concentración de iones. Ustedes se acuerdan de química, los iones tienen carga. Y esta diferencia de iones va a permitir que el interior de la célula esté más negativo que el exterior. Esto se le llama diferencia de potencial. Normalmente, el potencial es característico para cada tipo celular. ¿Alguna pregunta, Leonel? Sí, profesor. Disculpe, ¿podría repetir? Es que se le escucha como si hubiera tapado el micrófono. No se le entendió. Ok. A lo mejor igual no es mi internet. ¿Los demás me escucharon bien? No, sí se escuchó Sí, como se muy le bajito en un cortó. Al momento. volumen. Ah, ok. Bueno, qué bueno que me lo dicen. Igual, si no se escucha, coméntenlo y lo volvemos a decir. Bien. Les decía que el potencial de membrana en la célula se debe a que hay una diferencia en la cantidad de iones positivos o negativos a nivel de la membrana plasmática. Si ustedes imaginan mi mano, yo creo que la están viendo a través de la pantalla, el interior, la parte cóncava de mi mano, estaría representando el interior y en condiciones normales, en una célula de miocardio, dentro de la célula hay más iones con carga negativa que con carga positiva. Esto origina una diferencia de potencial. ¿Sí? ¿Cómo es que se establece esto? Bueno, pues la célula tiene mecanismos para ir modulando qué iones va a ir seleccionando para que estén dentro y cuáles van a estar afuera. Hay transportadores. Ajá. Esto lo platicaremos un poco más en la siguiente sesión donde veamos permeabilidad de membrana. Entonces, bueno, el potencial de membrana de una célula cardíaca, de un cardiocito, particularmente de un cardiocito que se encuentra en los ventrículos, es el que tenemos aquí abajo. Una vez que se va a disparar el potencial de acción, se abren canales de sodio muy rápidos, va a entrar mucho sodio y el interior de la célula se va a volver muy positivo. Ajá. Va a subir cerca de 120 milivolts. Ajá. Y entonces se vuelve muy positivo. Posteriormente se cierran estos canales y se van a abrir canales lentos de potasio. Va a salir potasio. Y eso va a hacer que el potencial de membrana empiece a disminuir un poco. En una fase 1. Después de una siguiente fase 2, hay una apertura de canales lentos de sodio y de calcio. Entra más sodio, entra un poquito de calcio y el potencial de membrana comienza a subir. Posteriormente se cierran estos canales y se abren canales de potasio. Estos nuevamente van a ocasionar que el potasio salga y que baje ligeramente el potencial. Y en una última fase se van a abrir canales rápidos de potasio, que son dependientes de voltaje, y el potencial de membrana va a caer nuevamente de manera muy rápida hasta los valores normales, de menos 85 a menos 90 milivolts. Espero que se haya escuchado bien. Esto es algo bien importante. ¿Por qué? Bueno, aquí en México no existe la pena capital, la pena de muerte, pero en algunos estados en el vecino país del norte sí utilizan la pena capital. ¿Habrán escuchado alguna vez de la inyección letal? ¿Sí? Sí. Bueno,
No toquemos ese tema porque es un tema un tanto polémico, pero por ejemplo, en aspectos de veterinaria, y yo tengo un hermano que es veterinario, habrán escuchado incluso ustedes de que, por ejemplo, las mascotitas, cuando ya están muy grandes, ya no tienen una buena calidad de vida, pues los duermen, ¿no? Y así lo dicen, ¿no? Muy metafóricamente los duermen. Literalmente, pues los sacrifican. Una forma de sacrificarlos es inyectándoles una solución de cloruro de potasio. Ajá. El cloruro de potasio por vía intrasanguínea va a impedir que estos iones sodio del interior de la célula salgan porque va a haber demasiado sodio en el medio extracelular. Y ustedes dirán, pues ¿y eso qué? ¿No? Bueno, pues si no sale el sodio, pues la célula se queda contraída y ya no puede repolarizarse. ¿No sería el potasio? ¿Perdón? ¿No sería que saliera el potasio? No, bueno, mira, aquí normalmente hay más potasio dentro de la célula, en condiciones fisiológicas. Sí, por una inyección letal se administran altas concentraciones de potasio. Este potasio ya no va a salir al exterior de la célula porque hay una alta concentración de iones potasio afuera. Entonces esto va a impedir que la célula se pueda volver a repolarizar. Lo que va a ocasionar es un paro cardíaco. ¿Sí? Profe, una pregunta. En la fase 3, para que llegue a el valor de ¿Sí? al valor de menos 85, ¿el potasio sale o entra? El potasio sale. Ah, Aquí, de modo gráfico, estamos indicando que esto sería el interior de la célula y por acá el exterior. Primero, en la fase 0 entra sodio. Ajá. Después se cierran esos canales de sodio. Va a salir potasio. Aquí. Después entra sodio y calcio. Y vuelve a salir nuevamente potasio. Y en la última fase está saliendo potasio de la célula. Para que se vuelvan a los valores normales. ok, gracias. ¿Sí? Los potenciales de acción del corazón, pues también son diferentes dependiendo de qué parte del tejido se esté estudiando. Creo que sí, por ahí venía en el cuestionario, si no, ustedes también debieron haberlo visto. ¿Quién fue el primero en determinar la actividad eléctrica del corazón? ¿No lo vieron? ¿A poco se fueron a contestar así específicamente las preguntas? Sí, Sí. No, lean un poquito más. con mis Bueno. 15 fuentes bibliográficas, profe. Ok. Bueno, si ustedes pudieran determinar de algún modo los potenciales de acción de cada uno de los tipos celulares del corazón, pues lo que van a ver es que no todos son iguales, ni que todos se contraen o todos se generan al mismo tiempo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué es un electrocardiograma? Esta sí era una pregunta, ¿no? ¿No, chicos? ¿Qué es un electrocardiograma? Pues es el registro de una electrocardiografía, ¿no? Sobre el impulso eléctrico que pasa por el corazón. No, ok, a ver, tocayo. A ver, Ignacio, tocayo, a ver. Te veo yo medio inquieto, cuéntanos qué es un electrocardiograma. ¿No? A ver, Leslie, ¿levantaste la mano? Se utiliza para evaluar la frecuencia de los latidos del corazón y el ritmo. Ok, a ver, Josué, Adrián.
Gracias, Leslie. Ok, gracias, José. Exactamente, se perciben en la superficie, se detectan en la superficie. Nos has dado algunos elementos interesantes. A ver, Claudia. Yo tengo que es o sea que cada vez que el corazón late, registra una señal eléctrica y el electrocardiograma muestra si el corazón está latiendo a un ritmo y con fuerza normal. Ok, a ver, Jimena. Yo encontré que es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón y que este gráfico se registra el voltaje en relación con el tiempo. Perfecto, exactamente. A ver, alguien más levantó la mano. A ver, Ignacio, ahora sí ya te animaste a participar. Dinos. Sí, yo encontré de que por las concentraciones altas en iones se mueven en respuesta a las diferencias de potencial. Ok. Bueno, registran gracias ese por sus participaciones. Sí, muy bien. Gracias por sus participaciones. Un electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Ajá. Esa actividad eléctrica no es más que la suma de todos los potenciales de acción en cada uno de dichos tejidos. Ajá. El potencial de acción de las células en el nodo SA tiene esta forma. Si lo vemos en función del tiempo, es el primero en dispararse. Después en las aurículas tienen esta forma, ese potencial de acción. En el nodo AB van a tener esta forma, los potenciales de acción. Y así sucesivamente. De modo tal que si hacemos una suma de todos esos potenciales de acción, lo que tenemos es un trazo de un electrocardiograma. Entonces, un electrocardiograma es un registro eléctrico de la actividad, un registro de la actividad eléctrica del corazón. Normalmente se determina en la superficie del cuerpo. También se puede hacer directamente colocando electrodos en el corazón, pero simplemente no es funcional, no es viable. Es mucho más fácil hacerlo en la superficie. Beethoven fue el primer fisiólogo en determinar la actividad eléctrica del corazón. Un electrocardiograma tiene diferentes ondas. Ahorita lo vamos a ver, una onda P, un conjunto de ondas llamado QRS, una onda T, y a veces vemos una onda U. Este es un trazo clásico de un electrocardiograma. Estos trazos van a depender también de en qué punto del cuerpo se determinen, y entonces van a tener comportamientos diferentes. Bien. Les comentaba que el corazón tiene una actividad eléctrica que se propaga a través de este sistema eléctrico que va a conducir a una contracción. Ajá. Y eso puede verse afectado por fenómenos físicos externos. Por ejemplo, cuando ustedes están quizás planchando o están tocando algunos cables y de pronto sienten una descarga eléctrica, esa electricidad externa puede afectar la propagación de este impulso eléctrico del corazón. No me gusta decirlo, de la pena capital, pero bueno, también otra forma de ejecutar a las personas es con la silla eléctrica. Y entonces a estas personas se les someten descargas eléctricas. Una persona que recibe una descarga eléctrica por corriente alterna, lo que está recibiendo es un flujo bidireccional de los electrones. Los electrones en esta primera media onda van a viajar en una dirección y en esta otra media onda van en dirección contraria. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el corazón? Bueno, pues habíamos comentado que el impulso eléctrico en el corazón es unidireccional, que lleva una dirección, y si nosotros sometemos
a una persona una descarga eléctrica, va a perturbar ese flujo unidireccional del impulso eléctrico. Puede provocar algo que se llama fibrilación, puede ser de aurículas, puede ser de ventrículos. La fibrilación no es más que una contracción asincrónica del tejido cardíaco. Si nosotros sometemos a una persona a una descarga eléctrica, pues el impulso eléctrico no va a viajar de modo normal y puede haber fibrilación. Si esta descarga eléctrica es por tiempos prolongados, si esta descarga eléctrica es por tiempos prolongados, lo que va a ocasionar es que el corazón deje de latir. También puede haber, bueno, este es el caso de la corriente alterna, que va cambiando de polaridad conforme va pasando el tiempo. En la corriente directa, pues siempre hay un polo positivo y un polo negativo. Esta puede afectar y también lo puede afectar. Puede hacer que las células estén contraídas todo el tiempo. Es decir, se puede evitar la repolarización de las células cardíacas. Entonces, si las células cardíacas están contraídas todo el tiempo, hay algo que se llama tetania y también el corazón puede detenerse. Hay un paro cardíaco. ¿Sí? Profesor, ¿cree que me podría volver a explicar el flujo de electrones, por favor? ¿En qué caso, perdón? Cuando recibimos una corriente alterna externa. Ok. La corriente eléctrica puede ser directa, que quiere decir que solamente hay un polo positivo y un polo negativo, como cual la que utilizan ustedes para cargar sus teléfonos, sus computadoras, ¿no? Esa es corriente directa. La corriente alterna es la que está normalmente en los contactos de pared, son diferentes voltajes, y esta va oscilando de un orden de 60 veces por segundo. Es decir, que en un segundo va cambiando de 60 veces de positivo a negativo. Esa es la corriente alterna. Y esta va a impedir que los electrones sigan este flujo unidireccional, porque en un momento van a viajar quizás en esta dirección, pero en la otra media onda van a viajar en dirección contraria. Si ustedes lo ven, no va a haber flujo neto, o se va a perturbar el flujo del impulso eléctrico. Esto Gracias, va a conducir a un profesor. paro cardíaco. La corriente directa puede inducir una tetania, una contracción muscular, y las células ya no se relajan y finalmente el corazón puede dejar de latir. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, les decía que Beethoven fue la primera persona en determinar la actividad eléctrica del corazón. Él lo hizo utilizando electrodos en la superficie del cuerpo. Y él estableció 3 derivaciones, la derivación 1, derivación 2 y derivación 3. Posteriormente vinieron otros investigadores que han colocado otros electrodos en diferentes formas para determinar la actividad eléctrica del corazón. De hecho, este esquemita podría servir para explicar 12 derivaciones eléctricas. Entonces, Beethoven lo que hizo primero para la derivación 1 fue colocar un electrodo negativo en el brazo derecho y un electrodo positivo en el brazo izquierdo y midió la actividad eléctrica. De aquí, en esta derivación, se puede obtener un electrocardiograma. En la derivación 2, colocó el electrodo negativo en el brazo derecho y el positivo en la pierna izquierda. Y de aquí también se obtiene otro electrocardiograma. En la derivación 3, el electrodo negativo va en la mano izquierda y el positivo en la pierna izquierda. Si estas las juntamos, podríamos tener lo que se llama el triángulo de Beethoven.
Posteriormente vinieron otros investigadores que han seguido estudiando la actividad eléctrica y uno de ellos fue Goldberg, que estableció otras derivaciones. Él colocó electrodos igual en las mismas posiciones, pero ¿qué es lo que hizo? A diferencia de Beethoven, solamente toma un electrodo explorador y los otros electrodos los asigna como a potencial cero. Esto le permitió a Goldberg obtener trazos hasta un 50% más grandes. Ajá. Entonces, en cada uno de estos arreglos vamos a poder obtener un electrocardiograma. Vamos a poder determinar la actividad eléctrica del corazón. Y hay otras derivaciones, las derivaciones precordiales, las de Wilson, que se colocan en el pecho. Esto también es importante que lo sepan ustedes, ¿dónde se colocan los electrodos? Bueno, normalmente utilizamos 6 derivaciones precordiales, pero se pueden poner más, ¿no? A ver, si ustedes seguramente están en casa, tóquense el hueso, conocen la clavícula, ¿verdad? En la base del cuello, es el hueso que está aquí, vean su pantalla, y lo van a ubicar en la parte, ubíquenlo del lado izquierdo de su pecho. Y hay que contar los espacios intercostales. Una vez que están en la clavícula, van a ir bajando, van a sentir que el dedo, cuando hacen presión, se puede hundir un poquito hasta que llegan a la primera costilla. Justo entre la clavícula y la primera costilla, tenemos el primer espacio intercostal. Una vez que estamos sobre la primera costilla y seguimos bajando, enseguida van a encontrar otra cavidad, es el segundo espacio intercostal. Van a seguir bajando, encuentran otra costilla y enseguida está el tercer espacio intercostal. Bajan un poco más, otra costilla, y encuentran el cuarto espacio intercostal. A partir del cuarto espacio intercostal vamos a ir colocando los primeros electrodos. Vayan hasta el cuarto espacio intercostal, viajen hacia el centro del pecho y van a encontrar el esternón, que es este hueso que estoy señalando en pantalla. El primer electrodo para la primera derivación va en el cuarto espacio intercostal del lado derecho del esternón. Justo donde acaba el esternón y se siente el cuarto espacio intercostal, ahí va la derivación B1. Del lado izquierdo, también en el cuarto espacio intercostal, tenemos a la derivación B2. De aquí nos vamos a saltar hasta la derivación B4. Justo a la mitad de la clavícula, bajando hasta el quinto espacio intercostal, se coloca la derivación B4. Y la derivación B3 se va a colocar a la mitad entre B2 y B4. ¿Sí? Ahí va B3. Nuevamente hacemos algo parecido para la derivación B6. Vamos a bajar justo donde está el pliegue de la axila al sexto espacio intercostal. En el sexto espacio intercostal a la mitad de la axila va la derivación B6 y la derivación B5 va entre B4 y B6. Esto normalmente se los pedimos a los chicos cuando hacemos la práctica presencial. En cuanto a la práctica de electrocardiograma, no la vamos a realizar presencial. La que vamos a hacer presencial es la de presión y pulso. Pero normalmente les pedimos que el día que se hace esta práctica ya vengan marcados. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, ¿Preguntas de las derivaciones? ¿Cómo van? todo bien. ¿Todo bien? Permítanme Sí, un segundito, creo- estoy buscando algo para ejemplificarles otra cosa. Bueno, mientras, una pregunta. ¿Y para qué serviría o para qué sirven tantas derivaciones? Con cada una de ellas
Ojo, no pierdan de vista, con cada una de estas derivaciones se va a obtener un trazo de electrocardiograma. ¿Sí? Con cada derivación se obtiene un trazo de electrocardiograma. Y la pregunta es, ¿para qué tantas derivaciones? Por ejemplo, las derivaciones precordiales sirven para, eh, bueno, identificar alteraciones del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces me imagino que cada una de las derivaciones nos sirve para determinar alguna patología o algún daño en ciertas áreas del corazón. Así es. Miren, yo aquí tengo mi sujeto de experimentación. ¿Ya? Entonces, imagínense que esto es el corazón. ¿Y qué es lo que estamos haciendo al poner, por ejemplo, las derivaciones precordiales o monopolares de Wilson? Pues estamos poniendo electrodos en todo el pecho para ver al corazón desde diferentes ángulos. Desde este ángulo, desde el frente, desde el lado, desde abajo. Y esto permite, como dice su compañera, ver si hay alteraciones en algún punto del corazón, que también se está conduciendo el impulso eléctrico y si hay alguna patología. Para eso sirven tantas derivaciones. Ajá. Les decía que un electrocardiograma es un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Normalmente se hace sobre la superficie del cuerpo porque el cuerpo funciona como un conductor de volumen. El cuerpo tiene mucha agua, tiene electrolitos y estos electrolitos pueden conducir esa actividad eléctrica, de modo tal que la podemos determinar ya sea en extremidades o en la cavidad pectoral. Este registro de la actividad eléctrica se hace a una velocidad ya definida, con unos ciertos parámetros ya definidos. De modo tal que el papel donde se hace este registro debe de avanzar a una velocidad de unos 25 milímetros por segundo y donde 1 centímetro equivale a 1 milivolt. Bien. Voy a volver tantito porque quiero comentarles algo más. Ajá. Si el impulso eléctrico del corazón viaja en dirección al electrodo positivo, lo que hace el equipo es registrar una deflexión en esta dirección. Ajá. Si el impulso eléctrico se aleja del electrodo positivo, entonces el equipo marca una onda en esta dirección, hacia abajo. De modo tal que en un electrocardiograma tenemos deflexiones positivas, deflexiones negativas. Ajá. Las ondas clásicas que vemos en un electrocardiograma, pues es una onda P, una onda Q, una onda R, una onda S, una onda T y eventualmente una onda U. Esta en algunas ocasiones se observa. Y bueno, de entrada ahorita se los adelanto, esta onda puede estar asociada con problemas en la concentración de potasio sanguíneo. Un aumento en la concentración de potasio puede hacer que se observe una onda U. Para poder estudiar un electrocardiograma, pues, como les digo, se asignan ondas y además se definen segmentos o intervalos. Un segmento es la distancia que hay entre el final de una onda y el inicio de la siguiente. Ajá. Tenemos estos segmentos, aquí hay otro segmento, donde termina una onda y empieza la siguiente. Y los intervalos incluyen al menos una onda y un segmento. Ajá. Por ejemplo, el segmento ST el intervalo ST incluye al segmento ST más la onda T. Aquí lo ven. Este es el intervalo ST. Una onda, intervalo QRS, incluye 3 ondas.
Habíamos comentado que el potencial de membrana de menos 90 a menos 85 milivolts. Esto es diferente para cada tipo celular. Por ejemplo, las células del músculo esquelético también tienen este mismo potencial de membrana, pero las neuronas tienen un potencial de membrana de menos 70. El músculo liso de menos 60 a menos. Eritrocitos son las células que tienen el potencial de membrana un poco más positivo, de 10 milivolts. Bien, entonces esta actividad eléctrica se origina, habíamos dicho, en el nodo SA, viaja a través del sistema eléctrico del corazón y lo vamos a poder registrar de modo externo con electrodos y vamos a obtener este trazo. Cada una de estas ondas está asociada a procesos de polarizaciones. Polarización, viéndolo en este esquema, sería la entrada de iones sodio. Esta sería una polarización, una despolarización. Y la salida de iones potasio, para que vuelva otra vez el potencial a sus condiciones basales, sería una repolarización. Entonces, en un electrocardiograma podemos ver las despolarizaciones de aurículas, que están asociadas con la onda P, más o menos sus polarizaciones de las aurículas suceden aquí en este complejo, QRS. Las despolarizaciones de los ventrículos suceden en este punto y las repolarizaciones de estas mismas cámaras suceden al final de la onda T. Estos procesos de despolarizaciones y repolarizaciones van a conducir a la contracción del músculo cardíaco, como vemos acá. Entonces, y se puede determinar con diferentes aparatos. Incluso en el laboratorio lo hacíamos con el fisiógrafo. Actualmente lo hacemos con otros transductores, con un equipo de Biopac. Y también tenemos en el laboratorio un electrocardiógrafo pequeñitos. Les voy a mostrar más adelante imágenes de esto. Bien, ¿qué podemos ver en un electrocardiograma? Pues en un electrocardiograma podemos ver muchísimas cosas. Podemos ver nosotros aquí, bueno, pues el objetivo es que ustedes aprendan qué es un electrocardiograma, cómo se determina, algunas cosas que se pueden ver, pero tampoco es, digamos, objetivo de la materia que sean expertos. Solo, por ejemplo, una especialidad para medicina que es la cardiología, donde lo ven a profundidad. Leslie, ¿alguna pregunta? Cuando mencionaste las despolarizaciones, sodio. Las despolarizaciones es la entrada de iones sodio. y para el caso de la repolarización, ¿cuáles serían? Sería la salida de iones potasio. Te lo muestro nuevamente en el potencial de acción. Aquí. Aquí se da la despolarización por la entrada de iones sodio y aquí se da la repolarización, la salida de iones potasio. Ah, ok, gracias. Sí. Bien, entonces, ¿qué podemos analizar en un electrocardiograma? Pues podemos analizar muchas cosas. Una de ellas es la frecuencia cardíaca. Ajá. La frecuencia cardíaca pues sería cuántas veces se está contrayendo el corazón en la unidad de tiempo, en un minuto. Ajá. Esto se hace con algo que regla de los 300. ¿Y qué consiste esto? Me imagino que ustedes sí conocen el papel milimétrico, ¿verdad, chicos? Sí. ¿Sí conocen el papel milimétrico? Sí. Habrán visto que el papel milimétrico tiene líneas delgadas y líneas gruesas. Sí, ¿verdad? Bueno, es algo como lo que tenemos en la parte inferior de la diapositiva. Pues en el electrocardiograma también vamos a tener un papel de este tipo, líneas o cuadros grandes y cuadros chicos. Los cuadros grandes incluyen 5 cuadros pequeños.
Y entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder determinar la frecuencia cardíaca? La regla de los 300 dice que contemos cuántos cuadros grandes hay de separación entre un complejo QRS y el siguiente. Ajá. En este primer ejemplo, si hay solamente un cuadro grande de separación entre un complejo QRS y el siguiente, entonces tendríamos que, aplicando esta fórmula, sería 300 entre 1, porque solamente hay un cuadro grande, la frecuencia cardíaca sería de 300 latidos por minuto. Ajá. Si no existiera este trazo y hubiera dos cuadros de separación entre complejos QRS, la frecuencia cardíaca sería 300 entre 2, 150 latidos por minuto. Si hubiera tres cuadros grandes de separación, sería 300 entre 3, la frecuencia cardíaca sería de 100 latidos por minuto. Si hubiera 4 cuadros grandes de separación, sería 300 entre 4, 75 latidos por minuto. Y si estuvieran tan separados y que hubiera 5 cuadros, pues sería 300 entre 5, tendríamos una frecuencia de 60 latidos por minuto. ¿Sí es claro esto, chicos? ¿Escucho bien? Sí, profe. Bueno, pues si entendieron esto, a ver, alguien que nos pueda decir la frecuencia cardíaca que tenía esta persona cuando se le hizo el electrocardiograma. Cuéntenlos, por favor. 100 latidos por minuto. ¿Cuántos, perdón? 100. 100. ¿Por qué? Porque son 3 cuadros grandes. 3 cuadros grandes. A ver, ok, vamos a dejarlo ahí. ¿Alguien más? 175 latidos por minuto. ¿Por qué? Pues es que son cuadros, son 4, ¿no? Casi no te escucho, claro, se oye un poco cortado con eco. Bueno, es que aparentemente nada más se notan 3, pero si nos fijamos bien, como que la subida empieza antes. Así no es. sé si me voy a explicar. Bien, sí. A ver, fíjense bien. Vamos a tomar este pico y este pico, ¿sale? Entre ellos aquí hay un cuadro, 2 y 3. Decía el tocayo, pues hay 3 cuadros, 300 entre 3, pues a 100. Pero hay que fijarse un poquito más. Este pico está un poco antes. Contemos desde aquí hasta acá. Aquí hay 2 cuadros pequeñitos. Y veamos de aquí para acá, 1 y 2. Pues podríamos completar un cuadro más, ¿no? 3 más 1 serían 4. 4 cuadros grandes de separación entre este pico y este pico. 300 entre 4, la frecuencia cardíaca es de 75 latidos por minuto. ¿Sí? La frecuencia cardíaca no es constante. Esta puede variar dependiendo de las condiciones y cómo nos encontremos. Diana, ¿alguna pregunta? Sí, profesor. Entonces, ¿el número de cuadros grandes siempre va a ser un número entero? Bueno. Es una forma, digamos, un tanto práctica, así como de reojo, de ver en cuánto está la frecuencia cardíaca. Pero si lo quieres hacer un poco más preciso, pues tendrías que contar si hay 3.1 cuadros o 3.5 cuadros. Ajá. Ok, gracias. O más práctica, solamente para determinar la frecuencia cardíaca. Sí, gracias. Cuando vean un electrocardiograma, puedan obtener información muy, muy fácilmente de ella, de este trazo. Entonces les decía que la frecuencia cardíaca varía dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, en condiciones normales, el corazón late de 60 a 100 veces por minuto.
Pero bueno, pues por ejemplo, algunos que no están escuchando la clase bien porque el internet no les está funcionando bien, ya sea al profesor o a ustedes, pues a lo mejor están un tanto más relajados, somnolientos, y entonces el corazón está latiendo a con una menor frecuencia. Si el corazón late con una frecuencia menor a 60 latidos por minuto, se dice que hay una bradicardia. Ajá. Y si les digo ahorita, a ver, vamos a hacer examen, puede ser que su corazón se acelere y entonces va a latir muy rápido. Si el corazón late más de 100 veces por minuto, vamos a tener una taquicardia. Y aquí ustedes pueden ver la separación entre estos picos, ¿no? En los electrocardiogramas. ¿Sí? El electrocardiograma nos permite determinar... ¿Puede regresar tantito a la diapositiva anterior? Sí, claro. Por favor. Tú me dices cuando ya. Sí, voy. Ya, profe, gracias. Muy bien, vamos a la siguiente. Entonces, les decía que el electrocardiograma nos puede ayudar a identificar diferentes patologías cardíacas, ¿no? Una de ellas puede ser que haya un bloqueo en la conducción del impulso eléctrico entre el nodo SA y el nodo AB. Estos valores de tiempo de conducción ya están establecidos. Por ejemplo, el segmento PR tiene una duración de 0.16 segundos. Y si este es mayor, nos puede sugerir que hay un bloqueo en la conducción del impulso eléctrico. Si hay un bloqueo en la conducción del impulso eléctrico, pues el corazón no va a latir de modo adecuado, la eficiencia no es la misma, la sangre que impulsa el corazón no es suficiente, y entonces para solucionar esto normalmente lo que se hace es poner un equipo que esté disparando pequeños pulsos eléctricos, lo que conocemos como un marcapasos. Ajá. De esta forma podemos modular con qué frecuencia se está contrayendo los ventrículos, que son los encargados de propulsar los volúmenes mayores de sangre dentro del corazón. Entonces, ya hay parámetros establecidos de cuánto debe durar los segmentos, los intervalos y las longitudes incluso de las ondas, y esto nos permite determinar algunas patologías. Les decía que cuando una persona se electrocuta, puede haber algo que se llama fibrilación, ya sea de las aurículas, también conocida como fibrilación atrial, o puede haber fibrilación ventricular. Esto seguramente lo habrán visto muchas veces en las películas, ¿no? En condiciones normales, el corazón, a ver si alcanzan a ver mi mano en pantalla, pues se va contrayendo de modo sincrónico. Ajá. Cada una de las partes o tejidos del corazón lleva una sincronización y se contrae a una velocidad. ¿Cómo se vería una fibrilación? Pues una fibrilación van a ver que se contraen diferentes partes del músculo cardíaco. No llevan esa sincronía. Espero que alcancen a ver un poco mi mano, y si se dan cuenta estoy moviendo los dedos de modo asincrónico. Esto sería de modo análogo. ¿Cómo se vería una fibrilación? Y esta pérdida de sincronización en la contracción de aurículas o ventrículos puede conllevar a un paro cardíaco. ¿Cómo se ve una fibrilación de aurículas en un electrocardiograma? Pues ustedes verán, por ejemplo, que estos picos llevan cierta periodicidad. ¿Qué quiere decir? Que la distancia entre ellos pues va a ser constante. Ajá. Cuando hay fibrilación de las aurículas,
Ustedes vean, la separación entre este pico y este pico no es la misma que con el siguiente. Aquí se ven más juntas, aquí más separadas, juntas, separadas. Eso es cuando hay fibrilación de aurículas. Cuando sucede una fibrilación de ventrículos, se observa un patrón completamente irregular. Ajá. Y esto puede ocasionar que haya un paro cardíaco. El paro cardíaco, pues, es una causa de muerte, ustedes lo saben, ¿no? Incluso cuando una persona ha tenido un paro cardíaco, en los primeros segundos se le puede aplicar una descarga eléctrica con estos equipos que ustedes han escuchado seguramente, los desfibriladores. ¿Qué van a hacer estos desfibriladores? Estos desfibriladores van a ocasionar una despolarización de todas las células del músculo cardíaco. Ajá. Separa esa descarga eléctrica y entonces lo que se espera es que el nodo SA comience nuevamente a disparar potenciales de acción y que con ello se restablezca la función eléctrica y de contracción del músculo. ¿Sí quedó claro esto, chicos? ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, ¿desde dónde? A ver. Desde lo de la descarga eléctrica para reducir la La fibrilación. desfibrilación. Ajá. Un desfibrilador es un equipo que suelta descargas eléctricas así, momentáneas, con altos voltajes. ¿Cuánto? Hasta 750 volts de corriente directa. Ajá. Ojo, es corriente directa. 750 volts, imagínense. En un pulso así súper pequeñito de tiempo. Lo que va a ocasionar esta descarga eléctrica muy breve es que se despolaricen todas las células del corazón. El sistema eléctrico, todo el miocardio, todo se despolarice. Y a continuación se espera, o en condiciones normales, el nodo SA, o sinoatrial, sinoauricular, nuevamente va a producir potenciales de acción. Y en principio el corazón podría volver a tomar su frecuencia cardíaca y latir de modo sincrónico. Gracias. No pueden ser tan largas estas descargas porque van a ocasionar que la temperatura suba tremendamente y va a haber otros efectos como quemaduras, ¿no? Entonces, en una desfibrilación son descargas eléctricas en periodos de tiempo muy pequeños, de milisegundos, para despolarizar todo el corazón. ¿Sí? Emiliano, ¿te escucho? Sí, es que, o sea, ya, disculpe, pero es que ya me empecé a confundir un poco entre repolarizar y despolarizar. O sea, ya entendí lo de los iones, pero me confundí un poco como en el concepto, en la idea. No sé si me podría aclarar un poco. Una despolarización es la entrada de iones con carga positiva a la célula. Ajá. Y la despolarización sería lo opuesto, la salida de iones con carga positiva del corazón, para que el potencial de membrana vuelva a sus condiciones basales. Entonces, digamos que uno contrae y otro relaja. Sí, exactamente. Ok, gracias. Bien. Otra patología que se puede observar en un electrocardiograma es un infarto agudo al miocardio. Ajá. Un infarto es la muerte de una región del corazón.
Este puede ser pequeño, pueden ser microinfartos o pueden ser infartos grandes, ¿no? Si es muy grande, pues obviamente se compromete la función del corazón. ¿Por qué suceden estos infartos? Bueno, pues muchas veces hay obstrucciones en las arterias que alimentan al corazón. ¿Alguna pregunta, Sabrina? Sí, yo es que no entiendo bien la diferencia entre paro e infarto. Ok, no es lo mismo. Un infarto es muerte celular. Un infarto es sinónimo de muertes de tejido. Puede haber infarto neuronal. Ajá. Se muere cierta región de neuronas en el cerebro. Un infarto agudo al miocardio es donde se mueren células del músculo cardíaco. Y el paro cardíaco es cuando el corazón literalmente deja de latir. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, este infarto o muerte del tejido puede estar ocasionado porque haya una obstrucción en las arterias que alimentan al músculo cardíaco. Entonces, si no llega sangre, no hay oxígeno, no hay nutrientes, las células terminan muriéndose por necrosis. Puede ser que haya un émbolo porque se formó un coágulo. Ajá. Y ante esto, ustedes habrán escuchado seguramente que hay personas que están tomando aspirina, ¿no? La aspirina Protec, que es aspirina de 100 miligramos para prevenir un infarto. ¿Qué es lo que hace esto? Pues la aspirina tiene propiedades anticoagulantes y va a evitar que se formen pequeños trombos o coagulitos de sangre. Esos coagulitos pues pueden obstruir pequeñas venas y al obstruirlas pues ya no llega el oxígeno, no llegan los nutrientes y las células se mueren. Las células se mueren por necrosis y en esta muerte, por necrosis se libera una enzima que se encuentra dentro de las células, la lactato deshidrogenasa. Ustedes lo verán más adelante, como son QFBs, cuando vean análisis clínicos. La lactato deshidrogenasa es un marcador temprano de un infarto agudo al miocardio. Si se libera esta enzima, se puede determinar en plasma sanguíneo y puede ser sugerente de infarto agudo al miocardio. ¿Cómo se puede confirmar? Pues se confirma contrastándolo contra un electrocardiograma. Ajá. En un electrocardiograma de una persona que ha tenido un infarto agudo al miocardio, lo que se observa en los primeros tiempos es que hay una elevación del segmento ST. Ajá. Dentro de las primeras horas, pues este segmento va disminuyendo y después, si se dan cuenta, el trazo de la onda R se invierte y a la semana sigue invertido. Bueno, esto depende también de qué tan grave sea ese infarto. Si esto lo asocian precisamente con algunos otros síntomas, como lo que dice mucha gente que siente dolor en el pecho, opresión, un dolor que se irradia hacia el brazo, pues esto es un diagnóstico inequívoco. Estos tres, la presencia del LDH, el dolor en el pecho y estos electrocardiogramas, esto sí permite diagnosticar con un 100% de certeza que la persona tuvo un infarto. Les decía, estos infartos pueden ser graves si se muere una gran cantidad de tejido, pero también puede haber microinfartos, ¿no? Y en esos microinfartos el músculo cardíaco podría recuperarse. Profesor, ¿me podría repetir el segmento que se invierte, por favor? Sí, es el segmento ST. Bueno, y después se invierte la onda R. Ajá. Aquí la vemos positiva, vean acá está. Y después de un día, de ser una deflexión positiva, pasa a ser una deflexión negativa. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Bien, es una pregunta del cuestionario. ¿Cómo se determina el eje eléctrico del corazón, chicos?
¿Cómo se determina el eje eléctrico del corazón? Venga, o si no, nosotros escogemos quién contesta. Beethoven, ajá. ¿Qué tiene que ver el triángulo de Beethoven? Ajá, es en vectores, sí. Ujú. Un ángulo. ¿Qué ángulos? Ajá. Ujú. ¿De 3? Ok. ¿Y luego? Sí. A ver, ¿alguien más que quiera decir cómo se calcula el eje eléctrico del corazón? Acuérdense que son vectores y acuérdense hacia dónde, que un vector tiene una dirección y tiene un sentido. Ajá. Hay vectores positivos, hay vectores negativos. Venga, yo sé que pueden decir algo más acerca de cómo calcular el... Yo tampoco lo tengo 100% claro, pero sé que se utiliza, como está mostrado en la diapositiva, el complejo QRS, en donde este es isoeléctrico. Entonces, el eje va a ser perpendicular a este segmento del electrocardiograma. Y para conocer el sentido, debemos fijarnos en la derivación, ¿no? En la derivación QSR, que es isoeléctrica. Y en la parte donde sea, específicamente en la parte donde este sea positivo, que es lo que yo entendí. Ok, ¿alguien más? Profe, yo encontré una forma de calcular el eje eléctrico, pero tenía ciertas diferencias con lo del triángulo de Beethoven. Y no sé si esté bien. Te escucho. Pues primero hay que determinar si el complejo QRS es, bueno, hay que saber identificar si es positivo o negativo, ¿Sí? o si es idiofásico, y para calcularlo de manera rápida, porque igual hay como formas muy específicas, pero este solo te dice si está como dentro de los parámetros normales, que sería entre menos 30 y 90 grados, es mirar el complejo, bueno, mirar las derivaciones de 1 y BF, y si ambas son positivas, quiere decir que pues está en los grados normales. Ok. Y la diferencia que encontré con el triángulo de Beethoven es que no podría no ser la derivación de 1 y BF, sino tú mismo hallar las derivaciones que te sirvan para hacer el cálculo de los ángulos. Claro, esto que acabas de comentar es súper importante. ¿Algo más, Valeria? No, eso es todo. Solo me queda un poco de duda entre las diferencias. Sí, ahorita lo comentamos. A ver, Sabrina, Sí, bueno, yo vi uno que era, bueno, se me hizo muy sencillo, porque era nada más utilizando igual los vectores el ABF y D1, y prácticamente era simplemente contar los cuadritos de esas dos, y que era de que a los, que se le restaban los positivos menos los negativos, y ya con estos puntos ya lo pasas a un plano cartesiano y trazas tu recta y te da el eje. Ok, por ahí va más o menos. Gracias, Sabrina. Leslie. Sí, bueno, yo también lo que había buscado es que también se tiene que localizar en el plano cartesiano las derivaciones AVR, AVL y AVF, y entonces en el electrocardiograma vamos a buscar
la derivación que sea isoeléctrica, que como mi compañera dijo es la QRS, y vamos a ver en qué derivación está. Yo había visto un ejemplo y, por ejemplo, decía que si se tenía esa derivación isoeléctrica en el AVL, se iba a tener que buscar otra derivación que fuera perpendicular en el plano. Por ejemplo, en este caso sería la segunda derivación y entonces ya nada más ubicas los grados y por lo tanto iba a estar a 60 grados. Ok, bien. ¿Algún otro comentario, chicos? Para determinar el eje eléctrico del corazón es importante saber que con cada una de las derivaciones se va a obtener un trazo de electrocardiograma. Súper importante. A ver, Ana Paula, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, es que yo investigué sobre el eje eléctrico. Sí. Según tenías que ver primero tu electrocardiograma, bueno, el registro, y encontrar ahí el que fuera más isodifásico, que es el que tiene como los mismos valores de positivos y negativos. Y bueno, dependiendo de cuál derivación fuera, tenías que buscar la perpendicular que le correspondiera. Y entonces te ibas al electrocardiograma de nuevo, bueno, al registro, y buscabas esa derivación que era la perpendicular. Y bueno, dependía de si era positivo el registro o negativo. Y ya entonces te ibas al triángulo de Itoven. Bueno, los ángulos que ya habías, bueno, sí, tu referencia de los ángulos, y ahí te decía como a qué ángulo pertenecía. Sí, gracias, Ana Paula. Bueno, vamos a reunir toda la información para que les quede claro, ¿no? Entonces les decía que para poder calcular el eje eléctrico del corazón necesitamos al menos un par de derivaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener 2 electrocardiogramas. Ajá. ¿Cuáles? Ahorita lo vamos a ver. De cada uno de los electrocardiogramas tenemos que ubicar este complejo. Ajá. Y hacer la suma algebraica en cuadritos. Habíamos dicho, deflexiones negativas y deflexiones positivas. Entonces, por ejemplo, aquí, la onda Q es una deflexión negativa y tiene pues más o menos un cuadrito hacia abajo. Entonces va a tener -1 milímetro. La onda R es una deflexión positiva, que en este caso mide 9.5 milímetros. Ajá. Va en esta dirección, es positiva, 9.5 milímetros. La onda S va hacia abajo, por lo tanto va a tener signo negativo. Tiene 1, 2, 3 cuadritos, son -3 milímetros. Y hacemos la suma algebraica. Esto nos da 5.5 milímetros. Ajá. Esto lo hacemos para una derivación. ¿Cuál? Ahorita platicamos cuál. Lo mismo tenemos que hacer para la segunda derivación que consideremos. ¿Cuál? Ahorita lo platicamos. Entonces, primero, escogen un electrocardiograma, ven o hacen la suma algebraica de este complejo, ven cuántos cuadritos y van a obtener una distancia. Esta distancia es el valor o la magnitud que va a tener su vector. Ajá. Bien. ¿Qué derivaciones pueden utilizar? Pueden utilizar casi que cualesquiera que a ustedes les guste. Normalmente las más utilizadas es la derivación 1, que como decía su compañero, va está a 0 grados. Y podemos utilizar la derivación 3, que va a 120 grados. Ajá. Bien. Sería una primer propuesta para escoger ese par de derivaciones que van a utilizar. El siguiente paso, ya lo habíamos comentado, pues hacer la suma algebraica de estos complejos. Para este caso que viene en el Gannon, por si tienen alguna duda de dónde salió, esto salió del Gannon,
Para la derivación 1, este complejo tiene una magnitud de 5 milímetros. Y en la derivación 2, ellos asignan o determinan que tiene una magnitud de 10 milímetros. En la 3, ¿no? Perdón, la derivación 3 tiene una magnitud de 10 milímetros. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a trazar vectores sobre cada una de las derivaciones, considerando si son valores positivos o valores negativos. Ajá. La derivación 1 tiene una magnitud de 5 milímetros positivos. Ajá. Este es el origen. Del origen a la derecha van a ser valores positivos. Para esta derivación del origen a la izquierda van a ser valores negativos. Entonces vamos a trazar un vector con una magnitud de 5 milímetros. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Del centro del origen, un vector de 5 milímetros con magnitud positiva. Si esto nos hubiera dado negativo, tendría que ser en la dirección opuesta. La otra derivación que hemos considerado, les decía, es la derivación 3, y la magnitud que nos ha dado es de 10 milímetros. Ajá. Esta va a ir desde el origen hacia abajo. Aquí tenemos valores positivos. Vamos a trazar un segundo vector de 10 milímetros. Ahí está. Y lo que viene a continuación es pues una suma vectorial. ¿Sí? Utilizando el método del paralelogramo, bueno, pues van a trazar líneas paralelas, ¿no? Van a trazar un vector de esta magnitud acá abajo. Ahí está. Tiene 5 milímetros, que es lo que obtuvimos aquí. Y ambos son paralelos, solamente que este parte desde su origen es donde termina el vector de la derivación 3. Y a continuación trazamos un vector paralelo al que ya habíamos determinado para la derivación 3. Ahí está. De 10 milímetros. Y bueno, pues ya el último paso es trazar un vector que una el origen con este punto, a donde se unen estos vectores. Y esta sería la dirección en la cual está apuntando el eje eléctrico del corazón. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, no me queda claro la derivación 2, si la utilizamos o si no fue necesaria. La derivación 2 sí la podríamos utilizar. Claro que la podemos utilizar. Y entonces estaríamos trazando vectores en este eje. ¿Cuándo podría ser útil? Por ejemplo, pues sería muy útil si el eje eléctrico del corazón estuviera entre 0 y 60 grados, por ejemplo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y ahorita vuelvo contigo, Jaime. ¿Cuál es el valor normal del eje eléctrico del corazón? De menos 30 a 90 grados. Menos 30 a 90 grados. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? El ángulo ideal es de 60 grados. El ángulo ideal de 60 grados. ¿Algún otro comentario? Bueno, se considera normal un eje eléctrico que va desde por acá, de menos 30 grados hasta 110. Eso puede ser todavía normal. Ajá. Lo más común puede ser como 60 grados, como acaba de comentar su compañera, pero eso es lo que tienen que determinar ustedes. Uh-huh. Bien, entonces podríamos utilizar la derivación 1 y la derivación 2, o la derivación 1 y la derivación 3. Me preguntan de dónde saqué esta información. ¿Viene en el Ganong? ¿En el de fisiología de Ganong? Uh-huh. No viene así bien explicada, por eso pues pregunten, aprovechen, pero allí viene. Profesor. ¿Sí? Una duda a lo mejor un poco
punta, pero ¿cómo sabemos cuál es la derivación 1, 2 y 3? ¿O simplemente lo deducimos de las derivaciones que nosotros obtenemos de los dos electrocardiogramas? Ok. Bueno, primero, voy a volver un poquito, Jania, para contestar tu pregunta. Como por aquí. Ustedes colocan electrodos en la persona a la que le van a determinar el electrocardiograma. Dependiendo de cómo coloquen los electrodos, va a ser qué derivación están determinando. Ajá. Con cada una de estas derivaciones se va a obtener un electrocardiograma. Pero entonces, ¿son electrocardiogramas exclusivamente de una derivación? Claro, va a haber un electrocardiograma para la derivación 1, otro diferente para la derivación 2, otro diferente para la derivación 3. Bien, aquí voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a tener un electrocardiograma para la derivación 1, otro para la derivación 2, otro electrocardiograma para la derivación 3, otro electrocardiograma para la derivación ABF, nada que fuera perpendicular, ahorita lo platicamos un poco más, otro electrocardiograma para la derivación ABR y otro diferente para la derivación ABR. ¿Vale? Entonces vamos a tener muchísimos electrocardiogramas. Es más, aquí está. De hecho, perdón, Nacho, mira, justo a eso iba. Cuando tenemos el electrocardiograma, cuando estamos ya en clases presenciales y sale del electrocardiógrafo maravilloso que tenemos ahí, viene ya explicado cuál es cada una de estas derivaciones, como se ve en la diapositiva que les está poniendo Nacho. Entonces ya con eso ustedes pueden tomar la derivación que más convenga para lo que se les esté pidiendo y ya con eso pueden sacar. Ahí viene de hecho el número de cuadritos que tienen hacia arriba o hacia abajo de manera positiva o negativa y con eso ya pueden sacar esa suma algebraica que veían en la diapositiva anterior. ¿Sí? Gracias, Nacho. ¿De qué? ¿Sí les quedó claro? Pregúntenme porque esto es importante para su informe que van a hacer. ¿Cree que pueda volver a explicar dónde estaban los vectores, por favor? Claro que sí. Gracias. Entonces, como acaba de comentar la maestra Edith, vamos a obtener las sumas algebraicas de estos complejos para las derivaciones que ustedes escojan. Ojo, para las que ustedes escojan. Ahorita comentamos también qué otras pueden utilizar. Y entonces, bueno, para la derivación 1, de acuerdo aquí a Gano, en esta derivación tenemos una magnitud de 5 milímetros. Bueno, pues trazamos un vector desde el origen hacia el lado positivo de 5 milímetros. Si fuera negativo, tendría que ir en la otra dirección, ¿eh? Ojo. Luego, tomamos la siguiente derivación. En este ejemplo, vamos a considerar la derivación 3. La magnitud que nos da aquí es de 10 milímetros. Bueno, pues nos vamos a la derivación 3, hacia donde están los números positivos, hacia acá abajo, pues trazamos un vector de 10 milímetros. Del mismo modo, si fuera negativo, tendría que ir para acá. En esta dirección. Después trazamos vectores paralelos a cada uno de estos. Este es un vector paralelo a este, de 5 milímetros. Y trazamos otro vector paralelo a este, de 10 milímetros. Y el eje eléctrico estaría apuntando desde el origen a este punto donde se unen los dos vectores. Ahora, ¿cómo pueden saber cuántos grados de inclinación tiene el eje eléctrico del corazón? Funciones trigonométricas o se sacan su transportador y ven cuántos grados hay desde este eje de la derivación 1 hasta acá. ¿Sale? A ojo de buen cubero, pues aquí el eje eléctrico del corazón, aquí estaría como por, ¿qué les gusta? 85 grados, casi llegando a los 90.
Sí. Entonces, el eje eléctrico va a ser qué tan desviado está desde la derivación 1 hasta su vector de eje eléctrico. Así es como lo van a determinar. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Y por ejemplo, aquí los ejemplos son de más 5 milímetros y más 10 milímetros, ¿no? Sí. Pero nosotros tenemos que verlo dependiendo del ejemplo del registro del electrocardiograma, ¿verdad? Así es, así es. Tienen que hacer la suma. Perdón, voy a volver una diapositiva atrás. Tienen que ver cuántos cuadritos hay para cada una de las ondas y hacer la suma algebraica. Ok. Y siempre vamos a tomar derivación 1, 2 y 3 primero, ¿verdad? Pueden tomar la derivación 1, la derivación 3 o la derivación 1 y la derivación 2. Ahora sí que puede ser al gusto del cliente. Gracias. Yo aquí... Perdón, Nacho. Sí. Ay, perdón, Nacho. ¿Vas a mencionar justo qué te mide cada una de las derivaciones? A ver, ¿Espacialmente en el corazón? Ah, ok. Platícales, por favor. ¿De qué depende que se tomen una derivación, otra derivación o demás? Depende de qué parte del corazón estamos viendo. Si se fijan, el eje eléctrico del lado izquierdo, donde se ve el triángulo, no es planito, es en 3 dimensiones. Entonces, justamente, estas derivaciones precordiales, ¿se acuerdan cómo tenían que colocarse a lo largo del esternón y por debajo del pecho hacia las costillas? Bueno, pues esto nos dice hacia dónde estamos viendo el corazón. Si estamos viéndolo más hacia las aurículas, hacia los ventrículos, más hacia la parte frontal o hacia la parte posterior del corazón. Entonces, cada una de estas derivaciones nos está hablando de cómo está el estado de salud del corazón. No solamente, o sea, si vemos que está más desviado hacia un lado o hacia otro, nos puede estar indicando que está mal funcionando alguno de las cavidades que hay en el corazón. Ya sea que haya una mala conducción en ventrículos, en aurículas, que haya dado un pequeño infarto o que haya tenido una muerte masiva en el corazón. De hecho, cuando ustedes escuchan que alguien le dio un infarto y que es un infarto que le deja un 30% del corazón funcional, todas estas trazas que vemos en el electrocardiograma se van a ver súper planas, muy planas. ¿Por qué? Justamente el complejo QRS nos está hablando de la contracción ventricular. Si ustedes ven esa onda, ese trazo QRS que no alcanza cierto tamaño por convención, dependiendo cada una de las derivaciones que estén viendo, eso nos habla de que el corazón no se está contrayendo de la manera adecuada. ¿En dónde? En los ventrículos. Pero ¿qué pasa si las aurículas son las que están funcionando raras? Que algo está pasando ahí, ya lo dijo Nacho. Se ve que hay una onda Q mucho más pronunciada. ¿Por qué? Porque se está contrayendo de una manera inadecuada, en este caso las aurículas. Le está ganando a la contracción, por eso la alcanzan a ver que hay un pico en esa onda Q. Nacho, ¿me puedes poner la diapositiva donde están todo el electrocardiograma y con las derivaciones? Ándale ahí. Entonces, si se fijan, cada una de estos trazos son diferentes. Ojo, si ustedes encuentran un electrocardiograma y no les señalan cuál es cuál de las derivaciones, seguramente no las van a saber identificar. ¿Por qué? Pues porque lo mismo pueden confundir a alguien que le dé un infarto con una onda, con una derivación AVR, por ejemplo, ¿no? O el siguiente trazo que está hacia abajo, con una B1. Entonces, hay que tener cuidado. Cada una de estas derivaciones, como les decía, nos va a decir cuál es el estado de salud en 3 dimensiones del corazón. Por eso es que normalmente cuando un cardiólogo revisa un electrocardiograma, no solamente saca el eje eléctrico con un par de derivaciones. Se va a cada uno de los trazos, el que ve extraño, y toma otro de referencia para sacar el eje eléctrico.
Si el eje eléctrico se encuentra fuera de los rangos para esas derivaciones, entonces quiere decir que el corazón, no sé, está funcionando mal en ventrículos, está funcionando mal en aurículas, o incluso si ve que no es si no es consistente, él puede estar hablando incluso de una arritmia, de un soplo, que están funcionando mal las válvulas cardíacas. Un electrocardiograma nos dice muchísima información acerca de los procesos del corazón. Listo, Nacho. Gracias. Gracias, Edith. Bueno, entonces, ¿qué otras derivaciones pueden utilizar para calcular el eje eléctrico? Pues por ahí alguien comentaba, bueno, ver alguna que fuera perpendicular a la derivación 1. ¿Cuál es perpendicular a la derivación 1? Pues ABF. Pero eso no quita que no puedan utilizar la derivación 2. Incluso, de acuerdo al triángulo de Einthoven, la suma de la actividad eléctrica en la derivación 1, derivación 2 y derivación 3 es 0, ¿no? Eso lo habrán visto por allí ahora que estuvieron leyendo. Entonces, tomen dos derivaciones. ¿Cuáles son las que les sugerimos? Pues normalmente derivación 1 y derivación 3, o derivación 1 y ABF. Con eso van a trazar sus vectores y hacer la suma vectorial para poder determinar el eje eléctrico del corazón. Okay. Una duda. Sí. Si decidiéramos, bueno, la derivación que vayamos a tomar, independientemente de la que sea, se tiene que trazar el vector sobre las líneas que están en ese dibujito, ¿verdad? O sea, yes. Sí, dependiendo si van a tomar la derivación 1, pues van a trazar un vector sobre la derivación 1. Si es positivo a la derecha, si es negativo a la izquierda. Ojo. Si van a tomar ABF, si es positivo, hacia abajo, si es negativo, hacia arriba. Si toman la derivación 3, pues, y si es positivo en esta dirección, si su valor es negativo, va a ser en esta dirección. Eso lo van a saber solamente después de hacer la suma algebraica de su complejo QRS. Profe, una pregunta. Sí. Dependiendo de las derivaciones que usemos, ¿nos van a dar ángulos distintos o nos va a salir el mismo ángulo? Debería de salir el mismo ángulo. ¿Sí? Sí, sí. Creo que está fallando un poquito mi internet. Espero que me sigan escuchando bien. Debería de salir el mismo valor. ¿Podría haber problemas? Sí podría haber algún pequeño problema. ¿A qué se le podría atribuir? Por ejemplo, a que no estén bien colocados los electrodos, que no estén haciendo bien contacto. O que haya algún electrodo que esté invertido. Es más, ahorita al final de la presentación creo que lo voy a comentar un poquito. No, creo que es en la siguiente diapositiva. 2 diapositivas adelante. Bueno, entonces, en un electrocardiograma van a tener diferentes trazos, dependiendo de cada una de las derivaciones. Y ustedes van a escoger un par de ellas para poder determinar el eje eléctrico del corazón. Si ustedes pudieran analizar así visualmente, de modo rápido, si los complejos QRS son positivos o negativos, van a determinar así, de modo sencillo, no es preciso, obviamente, pero van a determinar hacia dónde está apuntando el eje eléctrico del corazón. ¿Sí? Si ambos complejos QRS en la derivación 1 y en ABF son positivos, pues normalmente lo que se estaría observando es un eje eléctrico del corazón normal. Si ABF es positivo y la derivación negativa, pues vamos a tener una derivación a la derecha. El corazón está desviado a la derecha. Si consideramos la derivación 1 que sea negativa y ABF negativo, puede estar observarse una desviación extrema. Y esto, como lo marco aquí en rojo, puede deberse también
a que los electrodos no estén bien colocados. Que estén donde iba positivo, vaya negativo. Así de fácil. Y además también están asociados a algunas patologías, ¿no? Como vemos aquí. Podría ser que el corazón esté a menos de 30 grados, si ABF es negativo y la derivación no es positiva. Entonces, de esta forma ustedes pueden valorar. No es calcular así con precisión, es como valorar, hacer una valoración hacia dónde está apuntando el eje eléctrico del corazón. Y además, poder tener una idea de qué puede estar pasando. Aquí les indico algunas condiciones que ocasionan que el eje eléctrico se encuentre en cada uno de estos cuadrantes. ¿Sí? Esto obviamente no es tampoco con el fin de que ustedes se lo aprendan para el examen. Es conocimiento general. Bien. ¿Qué más nos queda? Bueno, en el laboratorio les decía que, pues, en antaño se determinaba la actividad eléctrica con este equipo, que es un fisiógrafo. Es un equipo, pues, del tamaño como de una lavadora pequeña, ¿no? Un polígrafo, a lo mejor lo hayan escuchado. Y entonces permite determinar la actividad eléctrica utilizando algunos transductores en algún caso, ¿no? Entonces, aquí va avanzando el papel, a lo mejor no se alcanza a ver, pero aquí hay unas plumillas que deberían ir depositando tintas conforme va avanzando el papel. Y de esa manera, pues se van guardando los trazos de la actividad eléctrica. En el laboratorio creo que hay uno o dos, no me acuerdo. Sin embargo, batalla uno mucho con ellos para poder trabajar. El objetivo es que ustedes puedan tener un electrocardiograma y puedan hacer el análisis del eje eléctrico del corazón. Entonces, lo que utilizamos normalmente, ya sea es esta unidad de la compañía Biopac, con la cual se conectan diferentes transductores aquí en estas entradas, en estos canales, y van a tener electrodos que se colocan en el cuerpo, ¿no? Entonces, se puede determinar el electrocardiograma con el Biopac o con un electrocardiógrafo. Tenemos un equipo pequeñito que es del tamaño de una caja de zapatos, más o menos. Y este equipo, pues, tiene una entrada para conectar todos los electrodos, unas ventosas para colocar los electrodos en las derivaciones precordiales en el pecho y unas pinzas para colocar los electrodos en las extremidades, ¿no? Normalmente, por ejemplo, lo que hemos observado que cuando no se coloca un electrodo a tierra, a una tubería, también los trazos salen muy feos. O cuando no se pone gel entre las pinzas y la extremidad, no hay una buena conducción eléctrica y entonces pues los trazos del electrocardiograma salen feos. Esto sí podría afectar un poco, o mejor dicho, podría ocasionar que haya una ligera diferencia en los valores del eje eléctrico del corazón. ¿Sí? Normalmente las recomendaciones que les damos a los equipos para trabajar, pues, es colocar los electrodos en las partes marcadas. En el caso de las derivaciones precordiales, aunque les enseñamos la diapositiva, está en el Google Drive la imagen, muchas veces no ponen las marcas donde debe de ir cada una de las derivaciones. Entonces tenemos que estar pasando con ustedes para verificar que hayan colocado los electrodos en la posición que debe de ser. Importante, ya les decía, colocar los electrodos ya sea positivo o negativo, de acuerdo a lo que está indicado en el esquema para las derivaciones bipolares o las de Itoven. Usar gel conductor entre las pinzas o ventosas y la piel. Muchas veces les dice a los chicos, bueno, pues es que hay unos que están muy, muy peludos o muy velludos. Bueno, pues corten un poquito de pelo para poder colocar bien los electrodos y haya una buena conducción.
cierran sobre una tubería, pues también hay mucha interferencia y los trazos salen no como los que vimos, sino con muchos piquitos. Y obviamente, pues y también les pedimos que chequen el manual del Biopac para que sepan qué es lo que van a hacer y cómo lo van a trabajar, para que obtengan sus datos. Ajá. Bien, para esta práctica, pues les vamos a mandar algo de información, les vamos a mandar un trazo de electrocardiograma para que puedan determinar el eje eléctrico del corazón. ¿Sí? Bueno, ya vamos a pasar a la segunda parte de la explicación, que es presión y pulso. Esta es un poco más sencilla. Bien, les decía que el corazón pues era un órgano autoexcitable que generaba sus propios potenciales de acción que viajaban a través del sistema eléctrico del corazón y que iban a provocar que el corazón se contrajera. ¿Para qué? Pues para bombear la sangre. El bombeo de la sangre va a ejercer presión sobre las arterias, la cual nosotros podemos determinar. En esta diapositiva les muestro un esquema de las 4 cavidades del corazón. Les había comentado al inicio que tenemos 2 aurículas en la parte superior y 2 ventrículos en la parte inferior. Tenemos un septo que divide los ventrículos y normalmente las paredes del ventrículo izquierdo son mayores que las del ventrículo derecho. ¿Y esto por qué será, chicos? ¿Por qué las paredes del ventrículo izquierdo son más gruesas que las del ventrículo derecho? Porque la parte derecha está pegada al hígado. Ah, no. A ver, otra vez. Es que va a decir que si no está pegada al hígado, al pulmón. Bueno, no va por ahí. A ver, Jania. Porque la parte del ventrículo izquierdo se contrae con mayor fuerza. Así es. Miren, las aurículas tienen una pared un poco más delgada y todo eso tiene que ver con cuánta presión tienen que ejercer estas cavidades para impulsar la sangre. La sangre que llega a la aurícula derecha llega por la vena cava superior y por la vena cava inferior. Si ustedes están ahorita en posición, están sentados, están verticales, la sangre va a pasar desde la aurícula derecha al ventrículo derecho casi que por simple gravedad. Llega la sangre aquí y en automático se van a estar llenando el ventrículo derecho. No necesita contraerse mucho. Si ustedes estuvieran acostados o de cabeza, pues entonces la contracción de las aurículas va a favorecer el llenado del ventrículo. Les preguntaba qué consecuencia, qué importancia, qué utilidad podría tener que las paredes del ventrículo izquierdo estuvieran más gruesas. La importancia radica en que el ventrículo izquierdo es el que va a eyectar la sangre a todo el cuerpo. Nada más, así de sencillo. Entonces, imagínense con cuánta fuerza tiene que contraerse para que le llegue la sangre a todo el cuerpo, desde la punta del pie hasta la cabeza. Es por eso que cuando nos queremos sentir los latidos del corazón, normalmente lo colocamos la mano del lado izquierdo, ¿no? Bueno, supongo. Sí, exactamente. El corazón se encuentra del centro apuntando un poquito hacia el lado izquierdo. De hecho, vamos a practicar un poquito de los sonidos que hace el corazón. Entonces, pues la sangre llega al corazón, les decía, por la vena cava inferior y por la vena cava superior. Ojo, la sangre debe de llevar una única dirección de flujo. ¿Puede haber que la sangre se regrese? Sí puede haber, pero eso está asociado con situaciones patológicas, ¿no? Con alteraciones en el funcionamiento del corazón. Lo normal es que la sangre llegue aquí por la vena cava superior, vena cava inferior, se llene la aurícula derecha, después por gravedad, si están de pie o están sentados, se va a llenar el ventrículo derecho y la sangre sale momentáneamente del corazón.
va hacia los pulmones por la arteria pulmonar. Que si se acuerdan de la clase pasada, habíamos dicho que la arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre con dióxido de carbono. Todos los vasos que llegan al corazón se llaman venas. Los vasos que salen del corazón son arterias. Ajá. ¿Sí quedó clara la pregunta que tenían de la clase pasada? ¿Por ahí alguien había preguntado? Si llegan al corazón, son venas. Si salen del corazón, son arterias. Y la única arteria que lleva sangre con dióxido de carbono es la arteria pulmonar. Esta lleva la sangre a los pulmones para que suceda el intercambio gaseoso y después regresa al corazón. ¿Por dónde? Pues por una vena. Si llega al corazón es una vena. Las venas pulmonares. Ajá. Que son las únicas venas que llevan sangre oxigenada. La sangre llega a la auricular izquierda por las venas pulmonares. También del mismo modo. Va a llenar el ventrículo izquierdo por gravedad. Una vez que se ha llenado el ventrículo izquierdo y ha viajado este impulso eléctrico, se va a contraer el corazón y la sangre va a salir del ventrículo izquierdo a todo el cuerpo por la aorta. La aorta, al igual que la vena cava, son vasos sanguíneos de un calibre muy grueso. La aorta, aquí a la salida del corazón, tiene un diámetro como de 2,5 centímetros. Imagínense, un diámetro de 2,5 centímetros. A ver, yo tengo aquí una botella de agua Bonafón. Pues yo creo que así de ese tamaño es el diámetro de su arteria aorta. Imagínense. Bien. ¿De qué manera se controla que la sangre fluya en una sola dirección? Bueno, pues esto está dado porque en el corazón hay válvulas. Válvulas que van a permitir que la sangre circule solamente en una dirección. ¿Cómo funcionan estas válvulas? Bueno, vamos a hablar un poquito de... Hay 4 tipos de válvulas. 2 auriculoventriculares y 2 sigmoides o semilunares. Ajá. Estas válvulas, aquí están en el esquema, van a funcionar como una compuerta. Imagínense, ustedes están en una habitación en casa, en su recámara, por ejemplo. Normalmente las puertas en casa abren hacia adentro, ¿no? Si están en una recámara, normalmente abren hacia adentro de la recámara. Hay los casos donde es al contrario, ¿no? Pero bueno, partamos de la idea de que están en una recámara donde la puerta abre hacia adentro. Imagínense que esa puerta no tiene chapa, ¿no? Entonces, si ustedes están afuera y quieren entrar, basta con empujar un poco la puerta y van a poder entrar. ¿Sí? De esta manera, la sangre puede pasar. Pero ¿qué sucede en caso contrario? Están adentro y quieren salir. ¿Van a poder empujar esa puerta? ¿Van a poder salir? No. No, porque las puertas dentro de las recámaras normalmente solamente abren hacia un lado. No son como las puertas de cocina, ¿no? En los restaurantes donde abren para las 2 direcciones. O aquellas puertas de las cantinas de antaño, ¿no se acuerdan? ¿No? Las puertas en las casas abren solamente en una dirección. Si no tuviera chapa y están afuera de una recámara, basta con empujar para poder entrar. Si están adentro y quieren salir, el hecho de empujar no les va a permitir abrir la puerta y no van a salir. Pues esto mismo pasa con la sangre. Esto le va a permitir a la sangre viajar en una sola dirección. ¿Puede haber problemas donde el flujo de la sangre no vaya en una sola dirección? Sí, sí los hay.
También puede haber problemas a nivel de las válvulas, donde no se oyen bien, lo que normalmente se conoce como soplos cardíacos. Es más, lo que se escucha en un estetoscopio cuando se pone al corazón es el cierre de estas válvulas. En un fonograma, el corazón se puede escuchar porque hay turbulencias durante el cierre y apertura de las válvulas. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Alguna pregunta? Aquí están marcadas las válvulas, donde está la válvula tricúspide, entre aurícula derecha y ventrículo derecho, la válvula pulmonar, que está a la salida del ventrículo derecho, la válvula mitral, que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y la válvula aórtica, que está a la salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Y aquí teníamos una representación esquemática de las válvulas. Y aquí es cómo funcionan, que les decía yo, como si fuera una puerta. La sangre, en este caso, puede pasar en esta dirección, simplemente por una pequeña presión, pero una vez que ha pasado la sangre, el aumento en la presión no permite que la sangre fluya en sentido contrario. Cuando hay un soplo cardíaco, pues normalmente hay problemas a nivel de estas cuerdas tendinosas que no están sellando bien, lo cual sí necesita una cirugía. Y bien, esto era lo que les decía yo, lo que escuchamos normalmente en el corazón con un estetoscopio son los sonidos del loop-doop asociados con el cierre de las válvulas. Más que nada con el cierre de las válvulas con turbulencia en el flujo sanguíneo a ese nivel. Y bueno, pues los soplos tienen que ver también con las válvulas, como habíamos comentado. Este es un esquema muy bonito que integra la actividad cardíaca. Aquí vemos un fonograma donde se escuchan los sonidos del latido cardíaco. Lo que ustedes oyen como es precisamente porque se abren o cierran las válvulas. Acá tenemos un trazo del electrocardiograma y cómo van cambiando los volúmenes dentro de los ventrículos, la presión en los ventrículos, en las aurículas o incluso a nivel de la aorta. ¿Quién nos podría explicar este esquemita? Creo que sí venía en el cuestionario también, ¿no? Sí. Sí, ¿quién nos lo explica? Jania, ¿te animas? Profe, espere. Sí. ¿Quién se anima a explicarlo? Bueno, profe. Bueno, yo encontré que este es el diagrama de Wiggers y explica precisamente los procesos cardíacos en donde los ventrículos se llenan de sangre durante la diástole y durante la sístole ventricular, que es la parte que viene especificada en el diagrama. Ok, permíteme tantito, Jani. Acabas de introducir dos palabras. ¿Qué es la sístole y qué es la diástole? Bueno, la diástole es cuando la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos y la sístole es cuando la sangre es expulsada de los ventrículos a las arterias pulmonares y a por la aorta. Sí, vamos a aclarar esto para que quede bien. Una sístole es la contracción y la diástole es la relajación. Puede haber sístole de aurículas, sístole de ventrículos, puede haber diástole de aurículas y diástole de ventrículos. ¿Sí? Entonces la sístole es la contracción y la diástole es la relajación. ¿Ok? Perdón, ya te corté quizás un poquito la idea. A ver, nos estabas explicando el esquemita. Sí, me quedé en la sístole, creo. Sí, bueno, yo encontré que, como usted lo mencionaba, ¿no? Hay diástole y sístole ventricular y auricular.
y están inversamente relacionados. Por ejemplo, cuando sucede la sístole ventricular, sucede la diástole de la aurícula.